Buenos días a todas y a todos los que nos están viendo. En principio voy a presentar al grupo de trabajo. Es el grupo de trabajo de psicología perinatal. Llevamos varios años trabajando, ¿no?, por una especialidad de la psicología que creo que va siendo cada vez más necesaria y que tiene muchísimas formas de trabajarse y en la que estamos, los profesionales que estamos muy implicados desde el principio. Trabajamos en varias cosas, desde artículos científicos hasta lectura de libros referentes a la psicología perinatal, y luego compartimos experiencias con otros profesionales. Sí que es verdad que en España la psicología perinatal tiene un poquito de trayectoria desde hace unos pocos años, y bueno, pues hace falta todavía muchísimo por hacer y en eso estamos las compañeras y yo. Va a hablar ahora Betania, ¿vale?, sobre el miedo al parto y su influencia en el trabajo de parto. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, soy Betania Encé, soy psicóloga especializada en psicología infanto-juvenil y perinatal, y hoy os vengo a hablar un poquito sobre el miedo al parto y la influencia que tiene el trabajo de parto, ¿vale? Yo cuando realicé mi especialización pues decidí enfocarme a hacer una pequeña investigación y búsqueda bibliográfica sobre este tema, que me pareció que realmente el miedo al parto es un tema bastante tabú, ¿no? No se suele compartir mucho entre las embarazadas y no embarazadas. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña revisión en torno y luego os voy a mostrar los resultados de esta investigación que hice. Para poder entender un poquito más sobre el miedo al parto, vamos a empezar viendo qué significa el miedo, ¿vale? Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Como enfoque biológico, el miedo tendría una forma adaptativa, una función adaptativa, es decir, funcionaría como mecanismo de supervivencia y defensa ante situaciones adversas, para poder abordarlas con rapidez y eficacia. Esto, por ejemplo, los hombres de la caverna, ¿no?, antiguamente aprendían a tener la alerta puesta, ¿no? El miedo les servía como supervivencia a la hora de poder defenderse y de poder cazar, ¿vale? Entonces, pues nosotros parece que funcionamos un poco de ese estilo. El miedo como estado emocional puede producir angustia, ansiedad, sin que haya un motivo real aparente, ¿no? Sabemos que a veces el miedo sí que es real y otras veces no. No es lo mismo que te pongan un león delante a que te pongan un perro delante. El miedo produciría cambios fisiológicos inmediatos, incrementando el metabolismo celular, aumentando la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea, haciendo que el sistema inmunitario se detenga. La sangre fluye a los músculos mayores y el corazón bombea sangre a gran velocidad, llevando así hormonas como la adrenalina a nuestras células. Bueno, aquí os traigo un estudio realizado por el equipo de investigadores alemanes de la Clínica Universitaria de Charité en Berlín, dirigido por Andreas Heinz, el psiquiatra. Establecieron una relación entre la dopamina y la sensación de miedo, es decir, a mayor concentración de dopamina en la amígdala cerebral, mayor es la sensación de miedo. Otro factor que vieron también es que la comunicación entre la amígdala cerebral y el cíngulo anterior era importante. Es decir, a mayor comunicación entre estas dos regiones, menos miedo sentían las personas afectadas. El cíngulo anterior, para que sepáis un poquito su función, interviene en el procesamiento del conflicto, suprime la actividad de la amígdala y las conexiones salientes. Así debilita las respuestas automáticas simpáticas. Bueno, aquí tenéis un poquito la estructura cerebral, donde se ve la corteza cingulada anterior.
y aquí la amígdala, ¿vale? Entonces la conexión entre ambas regiones es bastante importante en la función del miedo. Entonces, si se percibe algún elemento o situación negativa, si la comunicación, como os decía, ¿no?, entre ambas regiones es buena, está bien establecida, las personas sienten menos miedo. Si la comunicación es más pobre, van a sentir más miedo. Se ha visto que en sujetos con ansiedad hay un fallo en la supresión de la actividad de la amígdala, ¿vale? No solo el miedo, sino la ansiedad también y el estrés durante el parto aumentan el nivel de adrenalina, disminuyen las contracciones uterinas y además prolongan la duración del parto y empeoran el estado fetal. Se ha visto también que el hecho de tener que entrar a un hospital puede afectar también a las contracciones uterinas, ¿no?, como consecuencia del cambio de escenario. Si yo no me he presentado nunca a un hospital, o yo asocio el hospital como un estímulo aversivo, pues entonces eso va a hacer que afronte el parto de una manera, pues, más complicada, ¿no? Me cueste más entrar en esta labor de parto. Con los estudios estos que os he comentado, se ha podido demostrar que a través de la psicoterapia se puede promover la comunicación de la amígdala cerebral y el cíngulo anterior, por lo que las personas afectadas podrían aprender a actuar con menos miedo y a tener una mayor seguridad en sí mismas. Bueno, ahora os voy a hablar de la tocofobia. No sé si conocéis este término. La tocofobia es el miedo al parto y al embarazo, al dolor y a las sensaciones durante el parto y el embarazo. Según Hofbauer, lo define como un miedo irracional al parto, que puede inducir a la mujer a posponer o evitar el embarazo y o solicitar una cesárea electiva. Entonces, tocofobia, tenemos la tocofobia primaria, que sería en la adolescencia o la edad adulta, o madres primerizas o mujeres nulíparas, ¿no?, que nunca han parido. Y la secundaria se daría cuando ya tenemos una experiencia previa de embarazo, pero se han desarrollado miedos posteriormente, o ha habido una experiencia traumática durante el parto. Como podéis ver, en el mundo la prevalencia de la tocofobia llega aproximadamente a un 14%. En Europa, bueno, varía entre países, pero en Europa está entre el 1,9 y el 14% más o menos. El miedo al parto se ha visto más acentuado en la actualidad en comparación con épocas anteriores donde había mayores índices de mortalidad materna y neonatal. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues según Douglas, los eventos más frecuentes y menos frecuentes suelen percibirse como menos arriesgados. Esto es, si yo a mi alrededor veo que todo el mundo está embarazada, todas las mujeres están embarazadas, no lo percibo como algo peligroso. Igualmente, si a mi alrededor no hay casi ninguna mujer embarazada, pues lo percibo como que, bueno, es algo poco probable que no me va a pasar, ¿no? Pero hoy en día, bueno, sabemos que oscilamos un poco en cuanto a tasas de natalidad, pero la probabilidad de embarazo está ahí, pero tampoco es exagerada. Entonces, el sociólogo Mark Borsky, en los años 50, realizó unos estudios con los veteranos de guerra en Nueva York y concluyó que la percepción del dolor está condicionada por el sujeto, sobre todo por su educación. Ya sabemos que hay diferentes umbrales del dolor, que no es igual en todas las personas. Bueno, como causas del miedo también tenemos las variables biológicas. Songren encontró que las razones más habituales del miedo al parto eran la falta de confianza en el personal obstétrico y la sensación de exclusión de las decisiones. Como causas psicológicas, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima están relacionadas de manera significativa con la tendencia de la mujer embarazada a temer al parto. Por tanto, aquí como destacan estos autores, es importante el seguimiento con las matronas, la atención a las mujeres que presentan quejas prenatales, es decir, si a la consulta de las matronas, dentro de estas profesionales, pero cualquier profesional, llega una mujer embarazada, pues por ejemplo con molestias abdominales recurrentes, pues a lo mejor está enmascarando ansiedad ante el parto, ¿vale? Entonces siempre hay que tener en cuenta las condiciones de la mujer y hacer una pequeña evaluación. Como causas sociales, las mujeres jóvenes que tienen un nivel educativo bajo y una red social pobre o que manifiestan insatisfacción con sus parejas son más propensas a verse afectadas por el miedo al parto. También tienen más riesgos de padecerlo las gestantes que han sufrido abuso sexual y que tienen un bajo nivel socioeconómico.
Como factor cultural del miedo al parto encontramos las historias de terror sobre el parto, ¿no? Estas han estado identificadas como una causa importante del miedo, sobre todo en mujeres primíparas, y contribuyen a la concepción de la experiencia de parto como algo temible. Estas consecuencias pueden generar a la mujer inseguridad, frustración y falta de autoeficacia en su capacidad para dar a luz. ¿Vale? Es importante que, bueno, pues al final hemos visto que hay culturas donde las mujeres sí que comparten sus historias sobre el embarazo, el parto, ¿no? En el posparto están unidas, pero bueno, hay muchas culturas, en Europa, por ejemplo, la individualización pues está ahí más presente, ¿no? Entonces no se comparte tanto estas historias, o a veces podemos escuchar historias de terror y no sabemos que la experiencia es diferente. Se ha visto, según Otley y Ortega Cejas, que la inseguridad, la frustración, la falta de autoeficacia en su capacidad para dar a luz, el insomnio, la depresión y la solicitud de cesárea, estos factores, tienen relación con mayor tasa de cesárea urgente, mayores tasas de analgesia epidural, complicaciones durante el parto y o distocia en el expulsivo, mayor incremento de la duración del trabajo de parto. Por tanto, la experiencia de parto negativa aumentará el riesgo de miedo en embarazos posteriores. También por eso es importante trabajarla. Y la inestabilidad emocional postnatal con la sensación de fracaso personal. En cuanto al aumento de cesáreas y la anestesia epidural, las mujeres que sufren el miedo al parto tienden a evitar el parto vaginal y solicitan un parto quirúrgico. Esto se ve sobre todo en clínicas privadas o en algunos países también. Por ejemplo, en Brasil hay un exceso de solicitud de cesáreas, no son adecuadamente informadas, no se aborda el miedo que puedan tener ante el parto y directamente lo solicitan, no sabiendo los riesgos que también eso puede concluir. El miedo severo puede causar cesáreas de emergencia durante el parto, lo cual refuerza la importancia de este trabajo durante el embarazo, de trabajar el miedo. Según la OMS, en España se ha visto en el año 2018 por una encuesta del INE que fueron realizados por cesárea alrededor de un 26,23% de cesáreas. Es un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que lo ideal sería entre un 10 y un 15%, ¿no? En adolescentes sí que se ha visto que hay menores tasas de cesáreas, pero en mayores de 20 años se incrementa bastante esta cantidad. La anestesia epidural, el miedo al dolor o a la indefensión y la preocupación antes del parto están fuertemente asociados al sufrimiento y al dolor durante el parto, según Witzig y colaboradores. El miedo al dolor que pueden sufrir ante el parto, la falta de sensación de capacidad de afrontamiento al dolor y el miedo a la indefensión y a la pérdida de control o falta de autoestima. Todo esto influye en la solicitud de las madres, cuando van a tener a sus hijos, a pedir esta anestesia epidural, ¿no? Si yo no confío en mi propia capacidad, mi propio cuerpo, o ya estoy anticipando el miedo al dolor, ya directamente pienso, pues voy a pedir la anestesia, ¿no? Aquí tenemos el círculo miedo-tensión de Dick-Rick, ¿vale? Es decir, siento dolor ante el parto, tengo miedo y ansiedad, aumenta mi tensión muscular, por tanto tengo dificultad en la dilatación y tengo un aumento de dolor en las contracciones. Y al final todo esto es una pescadilla que se muerde la cola. Se han establecido 3 miedos fundamentales sobre el miedo al parto, que sería miedo al dolor, a temer la muerte del bebé o de la propia mujer, y el miedo a sentir la sensación de vacío y a la separación. En función de los constructos psicológicos de cada persona se dan diferencias, ¿no? En los informes de dolor en el parto. No todas las mujeres comentan haber vivido el mismo umbral del dolor. Aquí, como os decía, ¿no? Entra en juego la sensación de control que yo tenga, la confianza o la preparación que yo haya tenido durante mi embarazo. Por ello es muy importante la preparación durante el embarazo. La información recibida durante esta preparación puede influir en la percepción de dolor y en el empleo de estrategias de afrontamiento y la reinterpretación de las sensaciones de dolor. Esto puede aumentar el control percibido sobre este, y esto es lo que pretendemos los profesionales, ¿no? Que las mujeres se vean capacitadas para poder afrontar el parto de una manera más tranquila, más empoderada.
En cuanto a la evaluación del miedo al parto, saqué un extracto de este trabajo realizado en la revista de matronas, donde, bueno, pues aquí viene una tablita sobre los test, los cuestionarios que se pueden pasar, ¿vale? Sin embargo, el único test así en español que encontré es la versión española de la Cambridge Worry Scale, ¿vale? Es una escala, bueno, traducida por Carmona, Peñacova, bueno, ahí tenéis todos los autores. Vienen 16 ítems y son factores relacionados con los aspectos sanitarios, la salud, aspectos socioeconómicos y relaciones interpersonales. Como veis, hay puntuaciones de 0 al 5, de menor a mayor grado de preocupación, y las puntuaciones más altas pues, se relacionarían con ansiedad y alteración en el estado de ánimo. Como veis, por ejemplo, aquí tenéis las preguntas: posibilidad de que exista algún problema con el bebé, dar a luz, posibilidad de aborto espontáneo, problemas laborales, problemas de vivienda, visitas al hospital, salud de alguien cercano a ti, problemas económicos, exploraciones médicas, ginecológicas, afrontamiento del cuidado del nuevo bebé, la propia salud, dejar el trabajo, si la pareja estará presente durante el parto, la relación con la pareja, problemas legales y relación con familiares y amigos. Todo esto son aspectos importantes de abordar para uno también saber cómo tiene que trabajar con la mujer embarazada. En cuanto a la intervención, bueno, pues han visto como factores protectores haber tenido un parto previo, porque ya sé lo que pasa en el primer parto, y la planificación del embarazo. Según Brazelton, es importante la preparación psicológica hacia el tercer trimestre de embarazo para obtener mejores resultados, ¿no? Normalmente las clases de preparación al parto se dan en el tercer trimestre de embarazo. Luego os comentaré en la investigación que hice, pero bueno, realmente el miedo al parto pues, suele aparecer más hacia la última fase del embarazo. La preparación al parto con acompañante también se ha visto como un factor protector. Acompañante no tiene por qué ser la pareja, puede ser pues, alguien de la familia, alguna amistad. Y bueno, pues la terapia con arte también, en esta revisión bibliográfica que hice, se vio como un factor que ayuda mucho a las mujeres, ¿no? Pues el poder expresar sus emociones a través del dibujo, de la pintura. Vale, la continuidad asistencial con la misma matrona. Hoy en día sabemos que, bueno, el sistema sanitario, después del COVID, pues ha habido mucho cambio de personal, y quizás las mujeres embarazadas no han podido tener el mismo seguimiento con su matrona de referencia, ¿no? Pero sí que se ha visto que es importante poder tener a la misma matrona durante todo el seguimiento, no tanto en el embarazo solo, sino también luego en el posparto. En el parto también sería ideal, pero bueno, eso no es tan fácil, ¿no? Al menos que tengas una clínica privada o contrates a alguien, una matrona que pueda estar contigo. Entonces, bueno, pues se vio que eso, que las mujeres que tenían una matrona conocida durante el parto tenían 5 veces más probabilidades de tener una experiencia de parto positiva. También había una mejor percepción del dolor y además sintieron un mayor control, estaban más informadas e involucradas en la toma de decisiones. El mindfulness se ha visto que es bastante positivo, ¿vale?, para abordar el miedo al parto. También ayuda a amplificar la tasa de lactancia y a la disminución de número de cesáreas. Y esto que os he sacado aquí, no sé si lo conocéis, en Suecia hay como un programa que se llama Aurora Teams. Es un equipo que está integrado por matronas, fundamentalmente, y aborda el parto desde un enfoque más natural. Lo que hacen es preparan sesiones previas al parto, ayudan a la madre a disminuir su ansiedad, a entrar en una fase de parto más tranquila. Juntas redactan un plan de parto, se pone énfasis a los aspectos que les pueden causar estrés o preocupación, y se ha visto que esta iniciativa ha supuesto una reducción de un 50-62% en el número de cesáreas selectivas y partos vaginales más cortos y satisfactorios entre las mujeres no tratadas. Es un porcentaje bastante alto. O sea que sí que se ve que el tener a una matrona que te ayude, el poder trabajar esos miedos que tienes, el elaborar ese plan de parto, que al final el plan de parto también ayuda a empoderar a la mujer, todo eso es bastante relevante. Vale, a nivel psicoterapéutico, como psicólogos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por un lado podemos trabajar mediante estrategias centradas en el síntoma, con reestructuración cognitiva, valorar las evidencias, ¿no?, sobre ese miedo, sobre los posibles riesgos, trabajar a nivel de desactivación fisiológica mediante técnicas de relajación
y trabajando la exposición gradual a ese miedo, como estrategias dirigidas a la función del síntoma, qué sentimiento o emoción se sumerge, para qué sirve el miedo, cuál es su función, de qué necesitamos protegernos, en qué momentos nos hemos sentido desprotegidas, trabajarla mediante difusión cognitiva, focusing emocional y tolerancia a la sensación de miedo, así en resumidas cuentas. Y ahora os voy a hablar del trabajo que hice a nivel de investigación. Este es un pequeño trabajo que hice yo. Seguramente pues, se podría hacer un trabajo más amplio, más elaborado, pero esto lo hice yo sola, entonces bueno. Cogí una muestra de 65 mujeres residentes en España con hijos de 0 a 3 años, nacidos aquí también en España. Todas estas mujeres habían tenido un parto en un hospital, ¿vale? Ninguna lo había tenido en casa ni en otras condiciones. Como material utilicé una entrevista semiestructurada de 34 preguntas abiertas y cerradas con varias opciones de respuesta. Y el objetivo principal, en general, era comprobar la influencia del trabajo previo del miedo al parto en las mujeres embarazadas y la consecuencia en el proceso de parto. Bueno, como objetivos específicos, pues también comparar el grupo de mujeres que no habían trabajado el miedo al parto con el que sí había trabajado, recoger información sobre las complicaciones sucedidas durante los partos, recoger información sobre aspectos que no se habían trabajado durante su preparación al parto y les hubiera gustado trabajar, y recoger información sobre las técnicas empleadas para afrontar el miedo al parto y el dolor durante este proceso. No os he puesto todos los resultados porque era mucha información, he cogido lo que he considerado más básico para esta exposición, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí tenemos las mujeres que sí han trabajado, el azul, el miedo al parto, ¿vale? Como veis, aquí pues más o menos tuvieron el mismo nivel de miedo, por así decirlo, en el primer y el segundo trimestre. En el tercer trimestre, las que sí lo trabajaron tuvieron un mayor nivel de miedo, pero durante el parto disminuyó, ¿vale? Esto yo lo relaciono con que al final, al someterte a clases de preparación al parto, estás más involucrada, te informas, pues claro, la preocupación aumenta, ¿no? No es lo mismo que vivir un poco en tu burbuja. Pero durante el parto, al haberlo trabajado y al saber utilizar ciertas estrategias de afrontamiento, el miedo es menor. Las mujeres que sí trabajaron el miedo al parto tuvieron una mayor tasa de parto natural comparado con el que no lo trabajó. A nivel de cesárea de urgencia, pues podemos ver que también han tenido una menor tasa, aquí. Y a nivel de cesárea electiva, pues bueno, aquí sí que se ve que hay una mayor tasa en las que sí que trabajaron el miedo al parto. Podemos ver que bueno, cuando se les preguntó cuánto era para ellas útil tratar o trabajar este miedo durante su preparación al parto, la mayor parte indicaron que un 10, de 0 a 10, un 10 era importante. Cuando se hablaba de que el miedo al parto era mayor en el tercer trimestre de embarazo, pues aquí veis también, ¿no?, el porcentaje. Durante el primer trimestre pues hay un pequeño porcentaje de miedo porque te acabas de enterar que estás embarazada. En el segundo baja bastante la cantidad, ¿no? En el segundo también muchas mujeres se encuentran mejor y en el tercero pues aumenta mucho porque ya se va acercando. Durante el parto la tasa es un poquito mayor que en el primero, pero porque estamos ahí, ¿no?, en el momento del parto. Al preguntar sobre cuál era el miedo mayor que podían tener durante el parto, la mayoría indicó que el miedo a sufrir alguna complicación en el bebé. Tras ello podemos encontrar miedo a la muerte del bebé, miedo a sufrir alguna complicación propia en la mujer, miedo al dolor en el parto y por último miedo a la propia muerte. ¿Qué más resultados obtuvieron? Bueno, pues las mujeres que no trabajaron el miedo al parto tuvieron un porcentaje mayor de complicaciones durante el parto que las que sí lo trabajaron. En cuanto a anestesia epidural, hubo pues más o menos el mismo porcentaje de solicitud y bastante alto además. En cuanto al empleo de técnicas para el manejo del dolor y el miedo, bastante más tasa de afrontamiento a las mujeres que sí lo trabajaron el miedo al parto en cuanto a las que no lo trabajaron. Y en cuanto a acudir al hospital por alguna urgencia, por creer que estaban en labor de parto,
las mujeres que sí trabajaron el miedo al parto acudieron mucho menos que las que no lo trabajaron. Vale, por tanto, como conclusiones, el trabajo del miedo al parto se puede ver beneficioso en las mujeres para poder vivir una experiencia de parto más realista, más positiva y asimismo con menos complicaciones. Para ello es muy importante el modo en que trabajamos dicho miedo, no solo trabajarlo, sino cómo lo trabajamos. Por la información recogida, el miedo al parto siempre fue tratado por una matrona, pero no todas las mujeres indican haberlo trabajado durante su preparación o no lo recuerdan, ¿no? Es verdad que a veces se habla, pero es lo que os digo, no solo trabajarlo, sino cómo se trabaja. El miedo al parto, como os decía al principio de esta exposición, ¿no? Muchas veces es tratado como un tema tabú. En las narrativas intergeneracionales se ha tendido, en cierta manera, a ocultar, ¿no? sobre este proceso, a no compartir los problemas. Entonces, si yo tengo miedo, pero no lo comparto, no lo hablo con nadie, es más difícil que pueda sentirme luego mejor cuando entre en mi labor de parto, ¿no? Porque tampoco sé, es algo desconocido para mí. ¿Cómo podemos trabajar el miedo al parto? Proporcionando información sobre el parto, el proceso, posibles complicaciones, prevención de complicaciones, conocer el hospital donde se va a dar a luz y la sala de parto. Redactar un plan de parto. De hecho, muchas mujeres no saben lo que es un plan de parto, esto no lo puse aquí, pero al hacer la investigación muchas lo desconocían. La mayoría, claro, eran las que no habían acudido a clases de preparación al parto. Ayudar a las mujeres a tomar sus propias decisiones y dotarlas de autocontrol y sensación de capacidad. También es muy importante las técnicas de relajación que se les proporciona para que puedan aprender a aliviar el dolor durante el parto y a trabajar ese posible miedo, ¿no? También las técnicas durante el embarazo, las técnicas de relajación, si las pues todos los días practicamos un poquito, también nos van a ayudar no solo a tenerlo ya más interiorizado durante el parto, sino a yo vivir un embarazo más tranquila. Es importante también permitir la expresión del miedo y las preocupaciones en torno al embarazo y el parto y como trabajo psicoterapéutico lo que os indiqué antes. La elaboración y formación de un grupo de embarazo donde se pueda trabajar y exponer el miedo al parto de una forma natural en la que las mujeres puedan expresarse libremente, compartir sus miedos y preocupaciones, apoyarse entre sí y recibir información que les ayude en este proceso es muy importante. Esto es una recomendación mía. Lo ideal, yo creo que estaría bien pues, que los grupos de embarazo puedan disponer no solo de una matrona, sino también de un psicólogo perinatal para trabajar esos miedos, la posible ansiedad, identificar mujeres que tengan alguna psicopatología de fondo y también que los propios profesionales que atendemos a las mujeres embarazadas sepamos a quién derivar, ¿no? En caso de necesidad, porque creo que es muy importante la red que se pueda formar en torno a esta asistencia, ¿no? Que no solo sea seguimiento, pues vas al ginecólogo, a la matrona, no, sino que mira, hay una red de profesionales, si identificamos que tú estás mal, que necesitas atención, pues saber dónde derivarte, ¿no? Entonces, si en los grupos de preparación al parto también se puede disponer de esta información o de este equipo, pues sería mucho más beneficioso para ellas. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, espera, el micrófono. Es que tenemos que usar el micrófono para poder hacerlo. Hay que encenderlo. Hola, que gracias por la exposición. Yo quería preguntarte, porque hay veces que hay mujeres que participan en las clases, en las dinámicas grupales, y cuando haces, bueno, pues en la evaluación y estás preguntando qué es lo que te has llevado, qué es lo que te ha aportado o cuál es la sensación de las clases, pues hay en general un balance muy positivo, pero a lo mejor hay alguna mujer que dice que el haber visto algunas imágenes de parto que le ha resultado pues como más estresante, que le ha superado. Entonces, bueno, siempre también les planteo, cuando les dejo algún enlace adicional de cosas por si quieren ver ellas, como cosa opcional, no una cuestión de obligar, pero me da la sensación de que a lo mejor son esas mujeres las que tienen unos factores para un miedo intrínseco más potente
que el grupo en algunos momentos les exacerba esa sensación de miedo que tienen de partida. O sea, que ante los mismos estímulos, otras salen con un proceso, la gran mayoría, de sensación de haber ganado en tranquilidad, en confianza, sensación de mayor capacidad, y otras de haber vivido un estrés acentuado. Sí. Decirnos qué harías con ese tipo de mujeres. Sí, puede ser realmente si dichas imágenes, ¿no?, le han producido cierta ansiedad, es porque hay cierto miedo, ¿no?, o porque ese estímulo lo asocia con algo peligroso, por así decirlo. Entonces, lo ideal ahí es poder trabajar con ellas aparte, es decir, pues, bueno, no sé si eres matrona, hablar con ellas aparte e investigar un poquito sobre esa experiencia, por qué le ha generado esa emoción, qué miedos tiene, ¿no? Ahí ya estamos trabajando el miedo al parto, y si vemos que hay algo más arraigado y hay que trabajarlo en consulta, pues ya derivar a un psicólogo perinatal en este caso. Nada. ¿Hay más preguntas? ¿No? Vale, pues voy a dejar a mi compañera Isabel, que va a seguir con su exposición. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues la parte de la que me toca hablar a mí parte un poquito de mi experiencia como matrona. Aparte de psicólogo desde el 2008, pues soy matrona, llevo 18 años trabajando en la atención primaria y he escuchado muchas experiencias de mujeres, y yo creo que se podría hacer un libro recopilatorio de todas esas experiencias para que, bueno, de alguna manera todos aprendamos y de alguna manera podamos ayudar a que las experiencias negativas sean las menos. Cada parto es un mundo, cada mujer lo vive de una manera totalmente distinta, y ello conlleva que las experiencias de cada una de ellas, incluso en un segundo o tercer embarazo, sean diferentes. En primer lugar, voy a hacer una introducción del tema. Voy a hablar de la definición del trastorno de estrés postraumático, puesto que muchas veces un trauma durante el parto se puede considerar como un trastorno de estrés postraumático. Consecuencias de un trauma durante el proceso de parto, qué consecuencias puede tener para la vida de la mujer y para la relación, sobre todo, y el vínculo con su bebé. Qué factores pueden originar ese trauma, ¿vale? En qué podemos nosotras colaborar como profesionales matronas en nuestro campo, o como psicólogos, si llega el caso de que tenemos que atender a una mujer derivada por un trauma de parto. Cómo actuar los profesionales, qué tratamientos psicológicos son los más efectivos a día de hoy, y la atención durante un nuevo embarazo y parto, que me parece fundamental, sobre todo para la prevención, ¿vale? Para algunas mujeres y sus parejas, la experiencia de parto a veces no cumple con las expectativas. Si bien es cierto que las expectativas muchas veces se ven un poco aliviadas cuando los profesionales que asistimos los partos o que asistimos a esas mujeres somos capaces de enderezar de alguna manera la situación, ¿vale? Ya os contaré después cómo afecta nuestra atención a este tipo de casos. Puede dejar una profunda herida emocional que condiciona la vivencia de su maternidad. La experiencia negativa vivida por la mujer durante el proceso de parto se relaciona, como he dicho anteriormente, con algunos casos como trastorno de estrés postraumático. Desde el DSM-4, el trauma en el parto está considerado dentro del trastorno de estrés postraumático. La atención que se presta a la mujer durante el parto en los días posteriores al nacimiento es de suma importancia. Vamos a ir desarrollando este punto, porque sobre todo va a ir a nivel de prevención, a nivel de prevención primaria, ¿no? El llegar a que, si detectamos en algún momento que esa mujer que está siendo atendida en un proceso de parto puede llegar a desarrollar un trauma importante, seamos capaces de poderlo detectar, poderlo solventar y poderlo parar, ¿vale? Para que eso pueda ser
redirigido. De otra manera, en el caso del seguimiento de embarazo, cuando nos llega una mujer que ha tenido una experiencia de parto negativa de su parto anterior precisamente, que no tiene por qué ser una muerte perinatal como muchas veces hemos tratado, simplemente todo ha ido bien, pero la mujer no lo ha vivido adecuadamente. En este caso, la asistencia a su segundo embarazo, a ese embarazo que va después de un trauma vivido, que va a estar de todas formas condicionado, la asistencia a ese embarazo es fundamental. Y la preparación, como ha dicho mi compañera Betania, a ese miedo es básico. La sintomatología en ocasiones puede pasar desapercibida y, de hecho, muchas veces muchos traumas posparto están diagnosticados como depresión. El parto es un proceso fisiológico, ¿vale? Todas las mujeres que se quedan embarazadas saben que tienen que ir irremediablemente hacia el parto. De hecho, te lo dicen en las clases de preparación al parto. Es que es algo que voy a tener que afrontar sí o sí. Se espera que ese trabajo de parto finalice bien, puesto que muchas mujeres saben que van a dar a luz en un hospital donde tienen todos los medios y donde la asistencia va encaminada a la menos mortalidad materna e infantil, con lo cual en un principio van confiadas, no esperan que les pase nada negativo. Las mujeres esperan tener esa experiencia positiva, están acompañadas, correctamente informadas y atendidas. Además, a través de documentos como el plan de parto que comentó mi compañera Betania, desean tener una participación más activa en la toma de decisiones. Si todo sale bien, la mujer debe sentirse además agradecida y feliz. Y hago hincapié en esto porque si todo sale bien significa que al bebé y a la mamá no les ha pasado nada físico, no han tenido ningún problema. Pero el trauma es interno muchas veces, es decir, cómo ha vivenciado esa mujer la atención durante ese embarazo, durante ese parto, va a condicionar, ¿vale?, a la mujer y va a tener unas consecuencias. Entonces, es importante no minimizar cualquier sentimiento que la mujer pueda tener respecto a esa vivencia. Aunque haya salido todo bien, aunque la mamá y el bebé estén en perfectas condiciones, minimizar las emociones de la mujer supone que esa mujer no pueda contar, no pueda reestructurar, no pueda dirigir, no pueda asumir las emociones que está sintiendo y se sienta un poquito desplazada, aislada, sola, inútil o con mucha culpa. En azul voy poniendo un poquito pues algún testimonio de alguna mujer a las que yo he podido atender o he visto en la consulta. Lo importante es que, mira, ¿ves qué bebé más bonito tienes? No ha pasado nada, ¿vale? La cesárea que has tenido ha sido fundamentalmente para que no os pase nada y lo que te tienes que centrar ahora es en que tienes un bebé muy guapo y muy bonito y que tú estás bien, ¿vale? Esa mujer a lo mejor ha tenido una cesárea urgente, ha visto que su vida corría peligro, ha visto que a su acompañante lo sacaban fuera y se ha quedado sola y tendida, como están muchas veces en las cesáreas, en brazos en cruz y sobre una mesa fría, pues ha visto cómo manipulaban y iban a toda prisa y bueno, pues el miedo a que pueda pasarle a ella, como comentaba Betania, a ella o a su bebé, pues hacen que la vivencia no sea del todo agradable. Al final todo ha ido bien y tu bebé y tú estáis sanos, ¿no? Esas son frases típicas que intentamos, pues con toda la buena intención muchas veces de los profesionales que asistimos los partos, pues con la idea de que, bueno, pues que la mujer no tenga ningún recuerdo así negativo y se quede con lo positivo, pero hay que dejar que la mujer pueda expresarse. No hablar del parto puede agravar sus sentimientos negativos, es lo que se llama el trauma de santuario. Si a esa mujer no la dejamos expresarse, si esa mujer no es capaz de contar lo que tiene que contar acerca de esa vivencia, o lo minimizamos o simplemente no le damos importancia a esa mujer, al final se lo calla y posiblemente no vuelva a salir nunca porque no quiere volver a tener un hijo, o si tiene un segundo embarazo, un tercer embarazo después de esa experiencia traumática, no sale hasta que está avanzado el siguiente embarazo. El momento del parto, como os he comentado, es único para cada mujer
Y aunque existen factores determinantes, predisponentes, ¿vale?, y determinantes para el desarrollo del trauma de parto, de posparto y de parto, este puede aparecer en el transcurso de cualquier tipo de parto en cualquier mujer, ¿vale? Porque al final es un impacto psicológico y es una experiencia subjetiva de la mujer, a la que nosotros todavía no tenemos acceso, simplemente tenemos acceso a lo que ella nos puede estar contando. No dio tiempo a ponerme la epidural. El dolor era insoportable y me decían que no sabía empujar. ¿Vale? En este caso es una mujer que a lo mejor entre sus expectativas iba a ponerse la epidural para aliviar el dolor, pero llegó con más dilatación y no pudo ser. Para los ojos de los espectadores de fuera, a lo mejor es una mujer que ha sido un parto genial porque ha llegado, no ha necesitado la epidural, estaba muy dilatada y el parto ha sido rápido, pero a ella no le ha dado tiempo a integrarlo, no ha dado tiempo a vivirlo y en algún momento el dolor, cuando es insoportable, hace que la mujer pueda perder el control. Tenemos que tener en cuenta que en el dolor se elevan los niveles de adrenalina y cortisol y la racionalidad, por así decirlo, pierde un poco de presencia y se hace muy emotiva las vivencias de la mujer. Cualquier parto en el que haya habido una amenaza de muerte, graves secuelas físicas para la madre del bebé o donde la madre haya vivido una vivencia, amenaza subjetiva u objetiva con miedo extremo, indefensión u horror, puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático. Tumbada y atada sobre la mesa de quirófano, notaba cómo me abrían la tripa y me arrancaban la vida que tanto tiempo llevaba cuidando. Hay veces que se hacen cesáreas urgentes porque es necesario y a lo mejor no ha dado tiempo a que la epidural sea del todo efectiva. Y hay mujeres que te relatan en la consulta cómo notaban, cómo la abrían y manipulaban y cómo a veces sentían frío, ¿no? Sentían frío y sentían irse y cómo al final no conseguían estar del todo tranquilas, ¿no? Desde la Asociación de Matronas y desde la Federación de Matronas se ha abogado por la presencia del padre en las cesáreas también, y de hecho ya se hacen en muchos hospitales que las mujeres están acompañadas en las cesáreas, sobre todo las que son programadas. Tener un parto vaginal espontáneo puede resultar psicológicamente traumático para algunas mujeres. Entraban, me introducían los dedos en mi vagina, hablaban entre ellas cosas que yo no entendía y de repente noté como si me hubiese orinado. Pues esto se debe también, por ejemplo, a hacer técnicas sin avisar, sin informar. En este caso, pues es la rotura de la bolsa de las aguas, ¿no? Y la mujer nota que como si se hubiese orinado, pero al no estar informada ella piensa que ha perdido el control, por ejemplo, sus esfínteres, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud se insiste en el respeto y la dignidad a la mujer durante el proceso de parto, a la elección de un acompañante, a que se le informe de forma clara, concisa, breve y en todo momento de lo que está ocurriendo y de lo que se le está haciendo, ofrecerle distintas estrategias de alivio al dolor y que la mujer pueda elegir las distintas posiciones y la movilidad durante el parto. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? El trastorno de estrés postraumático viene sobre todo enfocado por 4 puntos fundamentales. Reexperimentación del acontecimiento traumático, lo que llamamos las pesadillas o flashbacks. La mujer, después de haber tenido un trauma importante, tiene como muchos flashes y le vienen recuerdos de ese trauma continuamente. Evita a toda costa los estímulos que le hagan recordar el trauma, y en esto es importante porque muchas veces el bebé es el que le hace recordar el trauma, ¿vale? Por eso nuestra estrategia va a ser generar y estar pendientes del vínculo. Excitación y excesiva irritabilidad tras el acontecimiento traumático, ¿vale? Cambios negativos en la cognición, en el afecto, y estos síntomas pueden durar un mes y van acompañados de un importante deterioro funcional en la vida cotidiana de la mujer. Puede haber un estado disociativo de despersonalización y desrealización, es decir, la mujer durante ese proceso es como si fuese una espectadora, como si no la estuviese pasando a ella, como si eso no fuera con ella, pero a la vez está fuera de la realidad, no está todo descoordinado, sus recuerdos están totalmente inconexos.
Sí que es verdad que suele durar unos meses, pero sí, en muchos casos hay una cronificación de este trastorno. En este caso hay una versión española del cuestionario del trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Modificada, en el que hay ítems como ha tenido sueños o pesadillas relacionadas con el nacimiento del bebé. Me trae malos recuerdos pensar en mi parto o en la estancia de mi bebé en el hospital. He tenido sensación repentina de que mi parto volvía a ocurrir en relación a los flashbacks. Evito hacer cosas que me recuerden el parto, la estancia en el hospital. Son puntos relacionados con el trastorno de estrés postraumático. Como cualquier parto en el que haya habido una amenaza, como hemos dicho antes, objetiva o subjetiva, de muerte, graves secuelas físicas o miedo extremo, indefensión u horror, es considerado ya un parto traumático. Se da las circunstancias de que en muchos de estos nacimientos, de estos partos, se dan estos factores, que es repentino, abrumador, peligroso, inesperado. Entonces eso condiciona mucho que se pueda desarrollar un trauma en el parto. Afecta alrededor de un 4%, según varios estudios según las estadísticas del 2017, pero de forma incompleta. De forma incompleta puede llegar hasta un 30%, porque como hemos dicho muchas veces, las mujeres no cuentan todo. Y en otras se confunde con una depresión y es tratado como una depresión posparto. Los síntomas son similares a los del estrés postraumático y pueden durar 4 a 6 semanas, pero en algunos casos pueden persistir durante muchos más meses, incluso años, hasta el siguiente embarazo. La psicoanalista en los años 50-60, Monique Bailowski, lo denominó neurosis traumática posobstétrica, ya existía esto. Por el aumento del intervencionismo obstétrico en las últimas décadas, ¿vale? He hecho lo que buenamente podía porque el parto iba así y bueno, pues es por tu bien, ¿no? Como hay una parodia de Iciar Boyaín de Es por tu bien, ¿no? Que es una parodia de una atención al parto un poquito en el que se hace un poquito de hincapié en cómo no debería de asistirse a un parto, ¿no? Y las consecuencias que puede tener hacerlo así. El parto es un momento de gran vulnerabilidad para la mujer, vive experiencias que pueden, además, no ser del todo reales, pero para ellas es su realidad, ¿vale? Y que a veces no coincide con lo que nosotros hemos vivido desde fuera en la asistencia a ese parto. A diferencia de otros TEP, el parto es un acontecimiento predecible que normalmente se realiza de forma voluntaria y generalmente considerado a nivel cultural como un acontecimiento positivo, que es lo que he comentado al principio, ¿no? Vas a pasar por ello, supuestamente va a ser el momento más maravilloso de tu vida, pero se tuerce por X motivos y al final la vivencia acaba siendo terrible para la mujer. Es verdad que hay que hacer un diagnóstico diferencial de la depresión posparto, ¿vale? Aunque sí que es verdad también que correlacionan positivamente en muchas cosas. La alteración en el estado de ánimo, irritabilidad, fatiga, anhedonio, trastornos del sueño, llanto frecuente, tristeza, alteraciones del apetito, sobrecarga y ideación suicida en algunos casos corresponde a una depresión posparto. Sí que es verdad, hay que hablar mucho con la mujer y hay que, en caso de tener dudas, derivarla a un profesional especializado para poder saber si es una depresión posparto o un TEP. En este caso aparecen los flash, aparecen las pesadillas, los recuerdos intrusivos, el estado de ánimo lábil, que es lo que puede hacer, lo que muchas veces puede hacernos confundirnos con una depresión. Evitan todo lo relacionado con ese trauma, incluso se llegan a aislar, no quieren tener contacto con otras mujeres que hayan parido y sobre todo si a ellas las ha ido bien. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues comorbilidad con otros trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, alteración del vínculo con el bebé, se distancian un poquito, el bebé les recuerda a ese trauma,
¿vale? Problemas en las relaciones de pareja y familiares, puesto que muchas veces cuentan reiteradamente su parto, reiteradamente. Es una obsesión por contar muchas veces su parto con la idea de poderlo entender, de poder entender qué ha pasado, de poder comprender cómo le ha pasado a ella. Entonces, la gente al final de alrededor suyo acaban por pensar pues, que les cansa, ¿no? Y al final, pues muchas veces eso es lo que produce un distanciamiento con su pareja o con la gente de alrededor. Evitan las relaciones sexuales. Hay un fracaso en la lactancia materna que viene a aumentar todavía más su sensación de trauma y de culpabilidad. Hay un miedo a un nuevo embarazo. Hablamos también de la tocofobia en relación a lo que comentó Betania en la charla anterior. Muchas mujeres deciden elegir la cesárea por ellas mismas, afecta negativamente a la calidad de vida de la mujer y se puede hablar en muchos casos también que esto está relacionado con la violencia obstétrica. Ante graves malformaciones fetales o complicaciones incompatibles durante la gestación, por ejemplo, una interrupción legal del embarazo, hay mujeres que se ven obligadas a finalizar su embarazo y muchas veces en centros privados. Este es el caso de una mujer que tuvo una rotura de membranas en la semana 18, no fue viable el bebé en esos casos y la derivaron a un centro privado para dar a luz. No queríamos generarle problemas a nuestro bebé de por vida y tomamos la decisión de interrumpir el embarazo mediante legrado. Yo seguía sintiendo a mi hijo dentro de mí dándome patadas. Ella relata cómo va a la clínica a abortar, a interrumpir su embarazo, todavía notando al bebé. Un embarazo deseado. Después de un montón de llamadas y burocracia, al fin nos logran aceptar en una clínica. Realizaron una ecografía y le pusieron medicación, dos pastillas y goteo de oxitocina. Me tuvieron 3 horas allí, en esa sala sola, en una camilla con dolores de parto horrible. Fueron las peores 3 horas de mi vida sin poder ni siquiera moverme, sin que nadie la informara, sin acompañante. Esto además tuvo también la situación de que pasó en plena pandemia, con lo cual la limitación de acompañantes era importante. Intenté concentrarme y no pensar que era imposible. Ya en quirófano yo temblaba, tenía miedo, mucho miedo, y solo pregunté si mi bebé iba a sufrir. Y me contestaron que no, que hasta la semana 24 no tienen sentimientos. Al acabar, mi marido me vistió y llorando nos fuimos de allí. No aguantaba ni un minuto más. Me habían hecho sentir un objeto más sin sentimientos ni ayudas. Esta chica llegó con su segundo embarazo a consulta y hubo que trabajar muchísimo. Por supuesto, derivé a un psicólogo perinatal porque el miedo era terrible. ¿Vale? A reexperimentar hasta la semana 18, incluso a perder, como muchas sabéis, a perder el embarazo. Factores que pueden originar el trauma. El parto instrumental y la cesárea son los que tienen mayor investigación, sobre todo la cesárea de urgencia. Episiotomía, desgarros importantes, complicaciones del uso de técnicas de anestesia, el uso de anestesia general, porque la anestesia general se pone precisamente en las cesáreas de urgencia, entonces va asociada. La anestesia epidural en sí actúa como factor de protector, pero siempre y cuando sirva para que la mujer se concentre en el parto y le alivie, esté más involucrada en todo el proceso. Si la anestesia epidural, por ejemplo, va acompañada de pues uso de oxitocina o el parto instrumental, pues no va a actuar como factor de protector en sí. Dolor intenso durante largo periodo sin ser atendido. No es lo mismo estar atendiendo ese dolor que que haber dejado a la mujer sola durante bastante tiempo sin ser atendido ese dolor o sin ofrecerle recursos. La extracción manual de la placenta, distintas técnicas durante el proceso de parto, como la maniobra Hamilton o el Christeller. El Christeller tampoco tiene evidencia a día de hoy con el trastorno de estrés postraumático, pero sí que es verdad que se relaciona con otros factores que sí lo pueden tener, como es el parto instrumental. Y distintas hemorragias por la consiguiente sensación de pérdida de vida o miedo a que le pase algo. Relacionados con el recién nacido están los abortos espontáneos, la muerte fetal, los bebés prematuros que necesitan además atención después del parto, complicaciones fetales dentro del proceso de parto, bajo peso al nacer, bajas puntuaciones en el test de Apgar y el tipo de lactancia.
Otras circunstancias son embarazos no planificados, menos preparación e información, primíparas, mujeres jóvenes, adolescentes, enfermedades que van asociadas a la mujer, trastorno de ansiedad durante el embarazo, problemas psiquiátricos, vivencias traumáticas previas, el miedo al parto que hablaba Betania. No haber sido tratado ese miedo es un importante factor predisponente y predictivo de un TEP. Vivencias traumáticas previas muchas veces salen cuando la mujer está de parto, ¿vale? Hay algo que de repente salta en esa mujer y desemboca el TEP. La baja percepción de apoyo por parte de su pareja, la atención al parto por parte de los profesionales sanitarios. Las mujeres se sienten que no tienen ningún control, se sienten abrumadas o impotentes ante los acontecimientos que se desarrollan. Quienes reciben mala atención, malos tratos o falta de apoyo por parte de los profesionales que le están atendiendo son significativamente más propensas a desarrollar un TEP. La diferencia entre las expectativas con las que la mujer va al parto y la experiencia vivida después no condiciona la aparición de un TEP, tanto como el apoyo esperado de parte de los profesionales de la salud y el nivel de atención experimentado. Con lo cual, la clave está en el momento, la clave está en actuar en el momento del parto y justamente después. La guía NICE nos apoya para que las mujeres hablen de sus experiencias de parto. Hay que presentarse e informar de cada técnica que se le va a hacer a la mujer, hay que permitir la adecuada expresión de sentimientos y emociones y hay que revisar y esto me parece fundamental. Después del parto, si nosotros preveemos que ha podido haber algún factor predisponente a que esa mujer pueda haber sufrido un trauma en el parto, deberíamos de hablar con ella ya cuando esté en la planta de puerperio y darle opción a que ella pueda contar la experiencia para reorganizar sobre todo todas esas emociones que ha vivido. Y eso va a ser parte del tratamiento, ¿vale? Dentro de los tratamientos psicológicos, para mí el fundamental es lo que comentaba antes, es la prevención, es identificar los factores de riesgo que puedan hacer que esa mujer sufra un trauma, realizar una historia detallada que detecte a esas mujeres vulnerables o esos factores de riesgo ya desde el embarazo, acudir a las clases de preparación al parto, acudir a todos los controles, elaboración del plan de parto, como ha comentado Betania, identificar en el puerperio inmediato síntomas asociados a un posible trauma durante el parto e instaurar las políticas de no separación de mamá con bebé. Hay que ayudar pues, con distintas técnicas. Estas son técnicas psicológicas que se suelen usar. Sí que, si bien es cierto que el debriefing, que es que la mujer cuente su experiencia, no va a prevenir un trastorno de estrés postraumático, sí ayuda a algunas mujeres a poder procesar y gestionar todas las emociones y vivencias, porque esto se hace justamente después de haber sucedido el trauma. Terapia cognitivo-conductual, las psicodinámicas, la EMDR, la terapia de compasión y las terapias de grupo. ¿Qué hacemos ante un nuevo embarazo y parto? Pues vigilar que no se reactive las vivencias anteriores, escuchar en detalle empáticamente el relato anterior cuando nos llegan a embarazadas de un nuevo embarazo y han pasado por este trauma, ayudarlas a integrar todas las experiencias. Si en ese momento, en el momento anterior, no se informó adecuadamente de todo lo que pasó y la mujer no lo entendió, ayudarle ahora a entenderlo, a saber qué pasó, qué no pasó y cómo ella puede colaborar para que de alguna manera eso no vuelva a ocurrir. Ofrecer la información necesaria para que la mujer se sienta más segura y fuerte. Esto es el plan de parto. Muchas veces deberíamos nosotras, junto con la mujer, ayudarlas a enfocar el plan de parto y a ofrecerles toda la información para que ellas lo puedan elaborar de forma realista y sabiendo que es un documento flexible que cuando vayan al parto puede variar en algún momento debido a las circunstancias y que allí estamos también nosotras para poderlo adaptar, ¿vale? Recurrir al uso de técnicas de relajación, respiración, el día del parto. Yo esto lo he hecho con algunas mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres no quieren parir en el mismo hospital donde han tenido la experiencia traumática, se van y buscan otro hospital, buscan otro centro, incluso buscan otro centro de atención primaria, si es posible, otra matrona. Entonces yo les intento que se lleven cosas, incluso para decorar el paritorio,
si van a parir en el mismo hospital, que ha sido el caso de una última paciente, de una última mujer que fue a la consulta, y le dije que se llevara fotos, algún peluche, detalles de decoración, música, incluso fragancias, ¿no? Para que no saltaran los recuerdos y las vivencias del trauma anterior. Evitar la separación de mamá-bebé, prestar especial apoyo a la lactancia materna y escuchar sin juzgar y de forma activa y en silencio, a ser posible, cualquier experiencia y relato de parto. Hay que validar sus emociones, sus sentimientos, ¿vale? Porque lo que haya podido pasar en el poritorio, hay dos puntos de vista, el de los que atendemos el parto y de la mujer que lo vive. Quiero recalcar también a la vivencia que se ocasiona en la pareja, que también es traumática y puede llegar incluso a afectar a la relación con la mujer. Reconectar, escribir ayuda mucho a conexionar todas las ideas y a reestructurar un poquito todo lo que ha pasado. También podemos nosotras ayudar con eso. Controlar el dolor posparto, descansar, intentar pasar tiempo con el bebé. Se tiene que hacer de forma progresiva, puesto que el vínculo está un poco deteriorado y la mujer a veces pues tiene un poquito de rechazo hacia el bebé. Eso hace que también fracase en cierta manera la lactancia materna, con lo cual el apoyo a la lactancia materna tiene que ser básico y fundamental. Y hay que buscar ayuda especializada si es necesaria, poder derivar a los psicólogos y a los psicólogos especializados, en este caso de psicología perinatal, es fundamental. El comienzo es difícil o complicado, pero eso no va a determinar su papel como madre y esto lo tienen que saber ellas, ¿vale? No tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales, a mí esta frase me encanta, en relación a la anticoncepción, porque hay mujeres que directamente van a buscar una ligadura de trompas con tal de no volverse a quedar embarazada y se quedan con un hijo, ¿vale? Adecuar los recursos materiales humanos. Ahora sabemos que bueno, en el paritorio somos y las matronas somos un bien escaso ahora mismo en España y bueno, pues tenemos que luchar porque haya los recursos humanos fundamentales para la correcta atención de la mujer. Dar la oportunidad de que la mujer pueda hablar de su experiencia, formación en salud mental perinatal para todos, la posibilidad de poder derivar y los grupos de apoyo que han surgido, y en España tenemos varios grupos de apoyo cesáreas, por ejemplo, desde la Asociación del Parto es Nuestro y demás, ¿no? Y las mujeres pueden seguir experimentando síntomas de STED, recordar, una vez pasado el periodo de posparto, ¿vale? Y puede ser que no se vuelva a saber nada de este trastorno hasta que inician un nuevo embarazo. Creo que me he alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, creo que vamos bien de tiempo, ¿vale? Y bueno, me parecía importante ir despacio, ir bien, hablando bien de este tema, porque creo que es algo que simplemente como prevención y como atención primaria podemos hacer que esto ocurra lo menos posible. Y es que está en nuestras manos, ¿vale? Me ha parecido importante resaltarlo. ¿Alguna duda o algún comentario, alguna experiencia que queráis compartir? Bueno, ¿se me oye? Muchas gracias por las intervenciones de ambas. Me gustaría conocer si hay algún manual o algún libro específico que os parezca buena opción para toda esta preparación. Porque hay muchos estudios, pero claro, los estudios son más determinantes de la consecuencia y el manual previo de la prevención para mí sería la clave. Sí, aquí en la bibliografía yo creo que se puede compartir, ¿no? La bibliografía, hay alguna documentación realizada por Ivonne Olza. Ivonne Olza tiene varios escritos sobre el trauma y cómo abordarlo desde la atención al parto. Y aparte sobre todo hay muchos estudios, hay distintas investigaciones, hay un estudio español realizado aquí en el que colaboró la FAME, que
es un estudio que entrevistaron a 32 mujeres y en el cual reportaron la falta de apoyo, los sentimientos de engaño por parte del personal sanitario y diferentes problemas durante el parto y posparto. O sea, sí que hay estudios, hay mucha investigación, hay de hecho, está puesto aquí la bibliografía que hay, pero hay muchísima más. Pero sí que yo te remito al manual de Ivonne Olza, porque te dice básicamente casi paso por paso, tanto en el embarazo como el parto como en el posparto, cómo tienes que actuar. Bueno, pues nada, daros las gracias a las dos. Y sí, efectivamente, en el retiro yo creo que ha sido este año. Ivonne Olza sí que presentó un libro, o sea que además me parece que de perinatal y de, o sea, posparto y preparto, o sea que sí que hay publicado ya, no sé si manuales, pero bueno, sí, vamos, cosas sobre este tema. Y luego nada, simplemente compartir un poco de una señora que tengo ahora en el grupo de preparación al parto y bueno, la verdad es que tuvo un ictus, es una señora joven, vamos, que... Y bueno, la verdad es que tiene un miedo, además ella lo exteriorizaba, que estaba contenta por una parte porque había conseguido algo que sí que quería, ¿no? Que era el embarazo, pero por otra, pues claro, la vivencia del parto o del embarazo está siendo con mucho miedo en relación a que en el proceso de parto vuelva otra vez a ocurrir una hemorragia cerebral que, pues en fin... Entonces, claro, primero ya demandaba una cesárea y se ha encontrado con que no, que los profesionales la dicen que no, que es mejor un parto por vía vaginal. Entonces, y ella constantemente, tanto en el hematólogo como en el obstetra, intenta que alguien la firme y la selle, que el parto por vía vaginal va a ser lo mejor. Y como no lo consigue, la genera más miedo y más ansiedad, aunque ya va digiriendo un poco que, vale, que es un parto por vía vaginal. Bueno, la verdad es que esta mujer, ostras, tiene ahí yo creo que un conflicto de sentimientos y de expectativas que, en fin, que ya está, yo simplemente la escucho y ya está, no hago más, porque no puedo. Había otra pregunta atrás. A veces en esos casos también van a la preparación al parto precisamente para compartirlo y simplemente compartirlo y hablarlo ya está encaminado a poderlo, es decir, el sacarlo es muy importante, como he comentado antes. Entonces, el que vaya a las clases de preparación al parto y esté compartiéndolo contigo me parece fundamental, porque aunque no digas nada, ¿no? Porque muchas veces no van a las clases de preparación al parto porque les da más miedo volverse a enfrentar con ello. Y son mujeres que te dicen, no, yo ya no quiero ir porque lo pasé muy mal y no me sirvió de nada las clases de preparación al parto, ¿no? Entonces, el que esté ya es un punto para trabajar. Mi pregunta era parecida a la de la anterior. Cuando hablamos de las ventajas de parir respecto a cesárea, en este tipo de personas que habéis comentado, en el estudio que hiciste tú, me ha sorprendido que de las que tenían miedo, finalmente eligen mayoritariamente una cesárea, ¿no? ¿Cómo abordar esto sin incrementar aún más el miedo, hablando de que la cesárea conlleva más riesgos? Y luego también, cuando has dicho como que las mujeres se sienten como que han sido engañadas, por nuestra parte a veces a la hora de transmitir la información, como que intentando como protegerlas, minimizamos o infantilizamos. Eso también me gustaría que lo abordarais. Sí. Sí. Sí, vale, tu pregunta en referencia al número bastante elevado, ¿no?, de solicitud de cesáreas. Yo creo que al final la falta de información, principalmente, ¿no?, conlleva, bueno, pues con una cesárea no me voy a enterar de nada y por lo tanto, pues bueno, va a ser más fácil, ¿no? Luego ya las cosas cambian, como comentaba mi compañera, pues luego se ve que a lo mejor no lo han vivido como lo querían vivir, otras mujeres empiezan a comentar que su parto vaginal fue excepcional, ¿no?, y se empiezan a sentir mal. Yo creo que es la prevención, como decía Isabel, la formación y el abordaje a esos miedos que hay subyacentes son primordiales, pero por parte de todos los profesionales al final. Entonces, si yo como profesional identifico algún miedo o alguna falta de información,
pues trabajarlo y si hay algo que no puedo abordar, derivarlo. No sé si he contestado a tu pregunta. Realmente es que yo creo que hay que ser sincero, dar la información que disponemos en cuanto a las diferentes posibilidades de parto y que cada una también sea capaz de elaborar pues, su propio plan de parto, ¿no? Pero bueno, o sea, se entiende, hay mujeres que, por lo que comentaba ella, ¿no? Pues quiere un parto por... Eso es mi opinión, no sé, luego tú contestas. Quiere un parto por cesárea, a pesar de que se le informa que, bueno, que es más recomendable un parto natural. Pues bueno, hay que primero ver por qué quieres el parto por cesárea, ¿vale? Hay un miedo en cuanto a tu parto previo, ¿no? Pero darle también la opción de elegir, es decir, yo no te puedo obligar, claro, en las clínicas privadas sí te pueden hacer un parto por cesárea más fácilmente, pero realmente se ve que un parto natural es más beneficioso, es mejor para ella. Eso ya depende de cada mujer, pero sí que yo creo que hay que también dar la opción y trabajarla. Sí, es verdad. Perdón, que en el ejemplo anterior, que si esa señora luego acontece algo negativo, siempre se quedará con la cosa de no me quisieron hacer la cesárea. Porque nadie puede firmar en un papel, como decía, que riesgo cero nunca existe, ¿no? Aunque sea más saludable parir para ella. Como la figura de cuando hay un trauma en el parto, siempre que psicológicamente buscamos un culpable o cómo se puede abordar eso. A ver. No funciona. ¿Se me escucha? Sí. A ver, en estos casos, cuando la situación ya ha pasado, que ha sido una cesárea, que te dicen muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de cesárea por desproporción pélvico-cefálica, sabemos que la mujer tiene que llegar a 10 centímetros, tiene que empujar y que al final luego es una cesárea. O se ha estado dilatando muchas horas y la mujer lo típico es que te dice que ¿por qué no me han hecho la cesárea antes?, ¿no? Y queda ese trauma. Eso se trabaja después, porque cuando ya ha terminado la situación, ya ha pasado, es lo que os comentaba de subir a la planta, hablar con la mujer, validar sus emociones y ayudarla a colocar e a integrar la experiencia, porque una mujer que está de parto con dolor, asustada, con el corticol por las nubes, como dice Marian Rojas, con una intoxicación por cortisol, ¿no? La mujer no es capaz en ese momento de racionalizar o de entender qué es lo que está pasando, pero luego si tú se lo explicas, o por ejemplo nosotras en la consulta, yo cuando viene en la revisión posparto, lo primero que hago es dedico 5 minutos en los poquitos que tenemos, 5 o 10 en algunos casos, a que me expliquen, la que quiera, cómo ha sido su parto. Y ahí ya puedes hacerle entender por qué ha sido una cesárea, por qué no ha podido ser de otra manera, por qué ha llegado tarde la epidural, 1000 cosas, ¿no? Le puedes ayudar a entender para que ella pueda hacer una experiencia un poquito menos traumática o negativa de la situación. Yo creo que ya ahí es después. Durante es muy difícil en paritorio que las cosas van tan deprisa. Sí. En el enfoque de las clases grupales, del trabajo en grupos, informar. A veces es hasta dónde nos metemos, porque te encuentras en los grupos quien te pide prácticamente que hagas el circuito completo por un hospital y que pases por la UCI, que eso no lo necesita la gran mayoría de las mujeres, y dices, y luego está pues la gente a la que dejas un poco aterrorizada si te metes
en profundidad, y que tampoco, en profundidad me refiero, llegando hasta un montón de complicaciones que no van a suceder en la mayoría de los casos. A mí sí que me está yendo bien escucharos a la hora de pensar un poco que, claro, sin nombrar que a veces las experiencias son un poco diferentes cuando se trata de una cesárea programada a una cesárea no programada después de haber estado en trabajo de parto, o sobre todo cuando es una cesárea urgente, porque la sensación de descontrol es mayor. es grande. Vamos a la última pregunta, y porque si no, yo le he robado tiempo a mi compañera Jenny. Yo, más que una pregunta, era un poco en relación a lo que contaba Alicia, cómo abordar cuando pues has tenido una mala experiencia y pides una cesárea. Yo creo que por un lado, primero, tenemos como la falsa sensación de que una cesárea hay mayor control y mayor seguridad, y que eso es algo a trabajar pues desde los inicios de la maternidad. Y luego, cuando son mujeres que piden cesárea, pues un poco lo que decíais de trabajar un poco el por qué es lo que te da miedo, por qué esta cesárea, por qué prefieres. Y pues a veces en primaria es cuando tenéis esa opción, nosotros a veces en el hospital lo tenemos ya más complicado, pero como decíais, que a veces no es tanto lo que ha ocurrido, sino cómo se ha sentido de apoyada esa mujer, pues si por lo menos se ha sentido escuchada, le has dado las opciones, pues que quizás sea esa la manera, que nosotras como matronas o vosotras como psicólogas no podemos decir es mejor esto o es mejor otro, que cada mujer es diferente, y que por lo menos si se sienten escuchadas y apoyadas, pues a lo mejor pueden entender finalmente por qué es mejor un parto vaginal en su caso, y a lo mejor no, a lo mejor en su caso al final necesitan una cesárea programada y se puede valorar con ellas en consulta que para ellas quizás sea lo mejor. Bueno, que no sé si he dado... No sé si me he sabido explicar. ¿Podría hacerte la última pregunta Sí. cuando respondas a...? Era una aportación, sí. Dime. Nada, quería Isabel, hola, encantada de volver a coincidir contigo. Y bueno, pues ahora quería hacerte, porque siempre se me plantea la duda cuando doy clases de preparación al parto. Al principio de dar, pues siempre hago un poco de preguntas, ¿no? ¿Por qué vienen a clase, ¿no? Y un poco cuáles son sus miedos. Y evidentemente, como habéis comentado, pues los miedos muchas veces es al dolor, a que le pase algo al bebé o a ella, suelen contestar casi siempre lo mismo. Entonces, cuando doy clase de preparación al parto, a veces intento quitar la palabra dolor para que no lo asocien con el parto, pero cuesta trabajo, y me gustaría saber con tu experiencia cómo sueles abordar eso, ¿sabes? De sustituir esa palabra y quitárnoslo un poquito de la cabeza, porque es real. Sí. Es que las contracciones duelen. A veces tengo esa dualidad y esa que a veces digo, lo sustituyo por intensidad, pero no quiero que se vean defraudados, ¿vale? De que luego digan, no, pues es que las contracciones dolían, ¿no? Me falta ahora un poquito mi participación, y yo voy a abordar bastante esa parte. Entonces, si queréis, después de mi pequeña aportación lo comentamos y ellas también. De todas formas, el dolor yo lo manejo en la preparación al parto, pero hay el dolor, un dolor y otro dolor, el dolor físico y el dolor a nivel psicoemocional. Y entonces yo creo que hay que trabajar los dos, no solo el físico, que es lo que trata la epidural, ¿no? Yo, como les digo muchas veces, la epidural te quita el dolor físico, y tienes que tener una cajita de herramientas con estrategias para el dolor psicoemocional. Le dejamos el turno a Jenny. Buenos días a todas, me presento. Me llamo Jennifer y soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, además de psicóloga. Y vengo a aportar un poco, no a lo mejor tanta teoría y trabajo científico como mis compañeras, pero sí una parte más práctica para que... ¿Me escucháis bien? Que no quiero ver tú. Para que lo podamos compartir con nuestras, pues o alumnas o parturientas, compañeras. Os voy a hablar un poquito de cómo los ejercicios de movilidad pélvica pueden ayudar a afrontar el parto.
Mis diapositivas es un poquito de guión para comentarnos cómo el movimiento es una herramienta fundamental para afrontar las contracciones, ya que en muchas ocasiones nos bloqueamos por el dolor y al no movernos se ralentiza la dilatación. Queríamos comentar que ese dolor no es tanto el dolor físico, como justo la pregunta que nos estabas haciendo, sino el sufrimiento que nos causa. Y esto os lo escucho a muchas compañeras matronas cuando habláis que podemos parir con dolor pero sin sufrimiento, pero también os puede pasar lo contrario, que no haya dolor por esa epidural, pero haya mucho sufrimiento. Desde la fisioterapia, que en este terreno pues a lo mejor pues vamos un poquito pues detrás de todo lo que es la psicología y las matronas, le queremos dar una importancia a la conciencia corporal que tienen esas mujeres, porque muchas veces nos centramos tanto en el momento del parto. Hay veces que cuando tenemos una paciente en consulta, lo que comentáis, muchas veces nos dicen es que hasta el tercer trimestre no puedo hacer la preparación al parto, y muchas mujeres te demandan antes. Es verdad que los estudios nos comentan que a lo mejor psicológicamente no estamos preparadas para abordar esa atención si tuviéramos una preparación al parto antes, porque se ve que en el primer trimestre hay más miedos, ¿no?, de esa pérdida del bebé o a que esté yendo el embarazo bien. El segundo trimestre a lo mejor es cuando mejor estamos y como que físicamente nos vemos mejor, y aunque psicológicamente hasta el tercer trimestre no es cuando se hacen las preparaciones, nosotros sí que entendemos que desde el principio tiene que haber una preparación física, porque si físicamente estás mejor vas a llegar al momento del parto sin un dolor previo ya, porque muchas veces vamos con un dolor previo de una ciática, de un malestar, de dolores en las costillas, que nos hacen tener más miedo al momento del parto y que ese dolor aumente. Nosotros le comentamos a las pues alumnas y pacientes que tenemos que tienen que estar activas durante todo el embarazo, que la actividad durante todo el embarazo va a hacer que ese parto vaya mejor y que ese posparto también vaya mejor. Se focaliza el miedo al parto por el dolor, por ese riesgo, pero luego vemos también que en el posparto nos pilla un poquito como desprevenidos, ¿no? Todo lo que pasa a continuación. Entonces yo quiero venir aquí a contaros una parte más práctica, hacer un poquito este final del taller pues un poco más práctico, para que seguro que las herramientas que tenéis, no sé si la mayoría que habéis venido sois matronas, y también algunas compañeras psicólogas, bueno, pues que les podamos mandar algún pequeño ejercicio para que ellas vean la utilidad y colaborar. Al final lo que hemos querido hacer en el taller de hoy es pues algo multidisciplinar entre la psicología, las matronas y los fisios también. Entonces os voy a comentar pues un par de ejercicios que le podemos decir a nuestras pacientes y que tengan y que vean ellas la activación, ¿no?, del cuerpo, porque el dolor, cuando hay movimiento, se neuromodula. Aquí no lo he puesto, pero mira, os lo vamos a explicar también. Se ha visto que todo lo que es las vías que llegan al cerebro del movimiento ganan al dolor. Es como si yo se lo explico así un poco a mis pacientes para que lo entiendan, que la autovía que lleva la información es más rápida a la presión y al movimiento que al dolor. Entonces, si nosotras nos concentramos en el dolor nos puede bloquear, y si no nos movemos, las contracciones van a ser más dolorosas. Un poquito es romper ese círculo. Si lo practicamos durante el embarazo, va a ser más posible que ese recurso salga en el momento del parto. Me parece muy importante que la pareja, ya sea papá, pareja, acompañante, la persona que le vaya a acompañar el día del parto, la acompañe a la preparación al parto, al fisio, a hacer los ejercicios, porque en ese momento de dolor que nos vemos superados, como decía mi compañera Isabel, si ella se ve pues eso, un poco bloqueada por ese miedo y la racionalización se nos va, esa persona que nos acompaña nos puede guiar con movimientos, con presiones, y aquí vamos a hacer un par de ejercicios muy sencillitos, y así, bueno, pues también lo sentimos nosotras. Quiero que notéis el apoyo en vuestros isquiones. Los isquiones son los huesos que tenemos pues en el culete. Vamos a ponernos las manos en el culete y vamos a notar como si tenemos una postura un poco desgarbada, por decirlo de alguna manera, si nos dejamos caer un poco o se nos escurren, se nos escapan los isquiones, pero si estamos creciendo,
imaginar como si un hilito, no quiero tanto que os pongáis rectas, ¿no? Que parece que estamos aquí pues disciplinados, sino si un hilito nos tirara de las orejas, como si fuéramos un títere que nos queremos poner erguiditos, cómo nuestro abdomen se activa. Vamos a relajarnos como si estuviéramos en el sofá, notar vuestro abdomen, como no está haciendo nada de activación, y crecemos como si un hilito nos tirara. Vale, no sé si notáis un poquito cómo se activa la tripita, es lo que nosotros le explicamos a las embarazadas, que es el transverso del abdomen, un músculo que para muchas mamás es desconocido, si no se dedican a lo que es un poquito a algo sanitario, y que muchas veces entienden que la tripa es normal que se desparrame. Yo siempre les digo que la tripa tiene que estar activa y que si tenemos una actividad en nuestro abdomen, en el posparto va a ir mejor porque nos vamos a recuperar mejor, y en el propio parto también vamos a tener pues una mayor sensación y control en esos pujos fisiológicos. Entonces yo les digo pues que en una pelota de fútbol, en un disco de equilibrio, pues hagan algún ejercicio para tener ese control, para que su abdomen pues esté activo. Y luego también les pido que se pongan de pie. Muchas embarazadas nos comentan pues que tienen como un dolor en el glúteo que va hacia la pierna, pues a lo mejor una ácido ciática. Y parece que todo se normaliza en el parto, que muchas veces le dice el médico, bueno, ya se pasará después del parto, o bueno, es parte del proceso porque el bebé tiene que encajarse. Pues hay pequeños ejercicios que pueden hacer que no se cronifique tanto. Entonces, no sé si me pongo de pie, si me salgo de pantalla, yo creo que no, o me bajo, me voy a bajar aquí y lo hacemos todas juntas, ¿vale? Quiero que notéis como con un gesto muy, muy sencillo, las embarazadas solemos decir que tienen una marcha de pato, ¿no? Que sin querer hacen una rotación externa de las caderas, de los pies, y andan como para... Bueno, a ver si se escucha. Vale, que andan para aumentar su base de sustentación, andan con las piernas un poco más abiertas. Vale, yo quiero que las pongamos rectas y nos toquemos los glúteos. Notar cómo está el glúteo, y ahora que abramos las piernas y notemos qué pasa en ese glúteo. Notamos cómo se aprieta, notamos cómo se activa, al final tenemos una contracción y podemos llegar a tener una contractura y un pinzamiento del ciático por ese simple gesto, que cuando la mamá va andando se siente más segura abriendo las piernas, y a veces les decimos, bueno, es normal porque estás ampliando tu base de sustentación. Entonces, bueno, pues como muchas veces les vemos en consulta, para que les digamos que abran las piernas, pero paralelas entre sí, que es un gesto que si se fijan es fácil de corregir, y así por lo menos, bueno, pues todo lo que es el movimiento, la ciática, les mejorará un poquito. Y luego, respecto a las respiraciones, trabajáis mucho las respiraciones tanto en psicología, en psicoterapia, como en las preparaciones al parto. Y yo les explicamos además que no solamente les van a ayudar en el momento del parto, sino también en el estreñimiento, que muchísimas embarazadas por el hierro tienen estreñimiento, y en el momento del posparto. Quiero que pongáis vuestra mano en el abdomen y vamos a hacer una exhalación muy larga, muy profunda. Imaginaos que tenéis una vela y que no la podéis apagar. Entonces vamos a coger aire y vamos a hacer... No sé si habéis notado que la tripita se activa un poco. Vale, volvemos a nombrar al transverso del abdomen, que es el músculo que en el embarazo se va a dilatar, a distender, porque necesita espacio, pero que no queremos que las embarazadas lo pierdan, porque pensamos que al tener que aumentar la tripita, pues es normal que nuestra tripa pues no tenga control. Te le vamos a pedir que durante el embarazo hagan algunos pequeños ejercicios respiratorios para que esa actividad, ese transverso no se desconecte. Vamos a hacer también una S como de serpiente. Vamos a coger aire y vamos a hacer... ¿Notáis cómo se activa el abdomen? Vale. Y ahora sí, también voy viendo que a mí también me pasa a veces que bloqueamos las rodillas. Vamos a flexionar un poquito las rodillas. En el momento que bloqueamos las rodillas, la pelvis deja de estar neutra y hay un poquito de anteversión, y también la lumbar se puede contraer un poquito. Entonces, con rodillas un poquito flexionadas, vamos a hacer ahora una F. Cogemos aire y hacemos... ¿Notamos cómo se activa el abdomen?
vemos con mucha frecuencia que el abdomen de las embarazadas, bueno, dicen, para no apretar a nuestro bebé o para no agobiarnos, pues dejamos que se dilate. Nosotras en las clases les decimos que es como abrazar al bebé, que no piensen que están apretando al bebé, que lo estamos abrazando y lo estamos sosteniendo, porque si no, esa tripa luego va a ser menos activa o fisiológicamente le va a costar más en los propios pujos y en el momento del parto. Vale, vamos a ir a por las últimas diapositivas. El último punto, cuando ponemos evitar presionar y empujar al bebé, es por ejemplo cuando vamos al baño, cuando mamás nos refieren que tienen estreñimiento y tienen que hacer fuerza. Si tienen que apretar, vamos a intentarles decir que esperen un poquito a que les vengan pues como las ganas de ir al baño, porque cuando estamos apretando, al final si empujamos el periné, hacemos que descienda las vísceras, hacemos presión en el ano, podemos tener más fisuras o hemorroides. Entonces ahora os voy a pedir que pongamos la mano en el suelo pélvico, nos ponemos la mano por delante o por detrás en el suelo pélvico y vamos a hacer lo que denominamos una maniobra de Valsalva, como si quisiéramos hacer fuerza y a ver si notáis cómo vuestro periné desciende. Cogemos aire y nos quedamos en respirar y apretamos. ¿Notamos que el periné baja? A las mamás les comentamos que hagan este ejercicio para que vean cómo empujan y que no lo hagan por lo menos en lo que es durante el embarazo, cuando vayan al baño o hagan las respiraciones, porque aunque el abdomen no se está activando, sino como que está empujando, periné y abdomen queremos que como que vayan hacia adentro, pero cuando hacemos esa maniobra van hacia afuera. Y cuando en los pujos las matronas, el gine nos dice empujar, vamos a dejar que esa mujer empuje libremente, pero cuando en la preparación lo hagamos vamos a intentar que no sea tanto empujar al bebé como sino exprimirlo, por decirlo de alguna manera. Y así es como podemos trabajar el traverso del abdomen. Esto en muchas preparaciones al parto se trabaja, pero bueno, pues nosotros igual que derivamos al psicólogo perinatal cuando pues hay un riesgo de ansiedad, de depresión postparto, un trastorno postraumático, pues también animamos a conocer la figura del fisioterapeuta especializado en suelo pélvico porque va a trabajar un poco más específicamente y con más tiempo, porque es verdad que muchas veces solo tenéis 5 minutos y en 5 minutos hay algunas cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, pues vamos a explicar un poquito la importancia de esa activación del transverso y al final del todo pues lo uniremos con el dolor que era el inicio del tema. Hay estudios de ejercicio físico y diástasis en el posparto que describen que en un embarazo aproximadamente una diástasis puede llegar a 10 centímetros, que quiere decir que nuestros rectos abdominales se pueden distender entre 5 y 10 centímetros, depende pues si es un embarazo gemelar, depende un poquito de la constitución de la mamá, del peso del bebé. Que sea fisiológico no quiere decir que nos tengamos que abandonar a él. Por eso hacemos mucho hincapié en el ejercicio en el embarazo, porque las mujeres que hacen ejercicio en el posparto se recuperan y solamente tienen diástasis el 12,5%. Cuando una mujer no hace ejercicio en el embarazo, por miedo, porque le han mandado reposo, la mayor parte de las veces que nos mandan reposo en el embarazo es un poco por reposo, por si acaso. Si no es algo muy concreto, intentar volver al médico, volver a consultar, porque al final el reposo lo único que hace es que la actividad de las musculaturas se pierda y las mujeres que no realizan ejercicio tienen hasta 90% de posibilidad de tener una diástasis en el embarazo que no se recupere de una manera más espontánea. Y bueno, hoy le he dado este papel protagonista al transverso porque yo la verdad es que no le conocía ni casi me hablaron incluso en la carrera de él. Parece que es una fascia más de nuestro cuerpo, nos hablan de los oblicuos y de los rectos abdominales, pero el transverso parece que está ahí, hace el trabajo solo. Y es que cuando trabaja bien y cuando está bien, el trabajo de una manera refleja automática, no tenemos que pensar en él. Pero en el embarazo corremos el riesgo de que se nos desincronice, de que se desconecte. Entonces la idea es trabajar durante todo el embarazo para que siga habiendo una activación, aunque haya una separación de rectos, que no haya una desconexión del transverso.
Y también nos va a ayudar, pues eso, en la mejoría del estreñimiento. Sé que es un poco, hay que tener un acto de fe, pero si le mandáis a hacer estas respiraciones a las mamás, de hacer la S, de hacer la F, de que se ponga la mano en el abdomen, que lo note, cuando vaya al baño, si tiene que apretar, vamos a mandarle a hacer estas respiraciones. Al principio te dicen, aquí no sale nada, no es un empuje que en ese momento vaya a salir, pero lo que sí van a sentir poco a poco es que van como exprimiendo las vísceras y las haces van a salir de una manera más espontánea y de una manera pues que se tiene que relajar el esfínter anal y van a tener menos estreñimiento. Y luego, respecto a los pujos fisiológicos y los pujos dirigidos, hay veces que cuando pues una parturienta tiene la epidural, pues bueno, pues le pedimos que empuje, pero si ya tiene el recuerdo de haber hecho estas activaciones, hasta que por lo menos llegue el momento del expulsivo, que es el momento en el que ya de verdad a lo mejor ese pujo es más efectivo, pues podemos ir teniendo estas pequeñas exhalaciones y igual que hemos exprimido un poquito las vísceras y pueden salir las heces en el momento del estreñimiento, pues en el momento del parto también nos puede ayudar a que el bebé vaya evolucionando, vaya bajando sin tener ahí un ejercicio de un valsalva. Y luego también le damos una importancia a la recuperación. Las mamás están tan agobiadas por el momento del parto que en ese momento entendemos que no se preocupen tanto por el posparto, pero si sembramos esa semilla en el embarazo, luego su posparto va a ir mejor. Y hay que cuidar la parte psicológica, pero si físicamente se sienten mejor, psicológicamente también se siente mejor. No hay que descuidar una parte ni la otra y cuando ellas están en un posparto, les ve la matrona, a lo mejor a los 7, 10 días, pues si tienen una cesárea, si tienen unos puntos, y nosotros les recomendamos que después de la cuarentena pues tengan una revisión de suelo pélvico, pero nos gusta en el embarazo animarles que a las 24, 48, 72 horas hagan estas pequeñas respiraciones que han aprendido en el parto, en el embarazo, de la S, de activar su abdomen, para que poco a poco vaya conectando otra vez. Hay mamás que nos dicen, pero ¿lo puedo hacer ya a las 24 horas? Digo, bueno, si estás dolorida, si estás conectando con tu bebé, puedes esperar a las 48, 72 horas. Pero es importante que lo empiezan a hacer porque levantarse de la cama requiere más esfuerzo que hacer este ejercicio. Agacharse a por su bebé, bañar a su bebé, agacharse a cualquier cosa que se le caiga, tiene que activarse el abdomen. Si no se está activando el transverso, es cuando los rectos abdominales pueden distenderse más, cuando puede tener molestias en la espalda. Entonces, bueno, pues esa pequeña conexión con esas pequeñas respiraciones va a hacer que eso pues vaya evolucionando de una manera espontánea. Y luego pues aquí hablamos de algunos factores que aumentan la presión intraabdominal, como es la obesidad o el propio embarazo. Si tenemos algo que está ocupando más en nuestro abdomen, pues podemos tener diástasis no solo en embarazadas, sino en personas que tengan un aumento de peso. Hay más incidencia en sujetos de raza negra. Cuando hay hipotonía en la musculatura abdominal también hay más riesgo de tener una separación de rectos. Con actividades hiperpresivas, en fumadores que tengan tos crónica, el hecho de fumar pues hace que tengamos una peor calidad del tejido conjuntivo. Por eso, aparte que en todo embarazo se pide que se deje de fumar, yo si alguna embarazada me dice es que no he podido terminar de dejarlo, tengo pues algún cigarrillo simbólico, le pido que las semanas antes de dar a luz lo intente de nuevo, reducirlo, porque se ha visto que se cicatriza peor cuando tenemos pues bueno, todo lo que son las sustancias del tabaco y se cicatriza, bueno, pues para que ayude a la cicatrización si tiene una episiotomía, una cesárea. El propio estreñimiento, la gestación múltiple, la maternidad en edad más avanzada y la posición del feto en el útero. Todos estos factores, en la mayoría de estos factores no podemos incidir, o los tenemos o no los tenemos, pero en lo que es el ejercicio sí que podemos aumentar un poquito esa actividad en el embarazo. Y luego aquí tenemos que, pues lo que os comentaba, que un embarazo activo nos encamina a un posparto con menos riesgo de ansiedad y depresión. Y tenemos aquí a nuestras compañeras haciendo danza del vientre, haciendo algunas manipulaciones. Hablando del dolor, todo lo que sea contacto puede ayudar a disminuir el dolor tanto en el embarazo como en el posparto. ¿Por qué? Porque esas presiones ayudan a alejar la musculatura y también la presión que siente la pelvis. La pelvis se está abriendo. Con la relaxina y las hormonas del embarazo, queremos que esa pelvis se abra para el momento del parto y tiene que haber una distensión, tanto en musculatura como en ligamentos, como en tendones, y el efecto físico pues de un masaje, ya sea por un profesional o por nuestra pareja, nosotros le animamos un montón a que la pareja venga, nosotros les hacemos un poquito pues de manipulaciones, un poco de masaje, y la pareja lo hace en ese momento para que coja esa seguridad y lo hagan, porque si lo hace durante el embarazo llegará el día del parto y
se atreverá a hacerlo con la mamá, pero si no, si solamente vemos una diapositiva, pues ese día ni la mamá lo pide ni la pareja se atreve a hacerlo. Luego también tenemos ejercicios con pelota y ejercicios en el tronco de propiocepción. Lo que queremos es que la mamá esté lo más activa posible, tenga los recursos para que el día del parto se mueva hasta, en el caso de la epidural, pues a veces que ya sí, pues pedimos una epidural y no tienen o no nos pueden proporcionar la igual que en epidural, pues tendremos a lo mejor ya que sentarnos, tumbarnos, pero ahí es donde entra también la pareja. Si nosotros no nos podemos mover por la epidural, que sea nuestra pareja la que nos siga moviendo, con movilizaciones asimétricas, con presiones, para que ese dolor no se dispare. El dolor, lo que comentábamos antes, ¿cómo no vamos a hablar de dolor? Sí, en el taller siguiente que vamos a dar para embarazadas es una de las cosas que decimos. Le preguntas a una mamá en un grupo qué es lo que más miedo te da o qué es lo que más te representa, muchísimas dicen pues el dolor. Y entonces no se puede ni minimizar, ni se puede cambiar la palabra. Yo no sabría qué decirte, por qué palabra sustituirla. Al final hay que entender que el dolor hace posible el parto porque es una sensación. Tú tienes unas hormonas que están actuando, una pelvis que se está abriendo y el dolor te está significando de que el bebé está llegando. ¿Qué podemos hacer? Pues con el movimiento, con las presiones, con las exhalaciones, también hay mucho trabajo de vocalizaciones, de respiraciones, hacemos que el dolor sea más llevadero, que el dolor forme parte y no que el dolor nos anule. Y si pues ya sea sentada, ya sea de pie, ya sea empujando una pared, todo lo que sea movimiento, ya os digo que eso gana en rapidez cómo conecta con el cerebro. Entonces, si nosotros nos hacemos una bolita en la cama, es más fácil que ese dolor nos bloquee y ese dolor se amplifique. Es como cuando a cualquier persona que no esté embarazada, que tenga un dolor agudo, pues nos da la información de que nos tenemos que cuidar, de que hay algo que nos está haciendo daño y nos tenemos que observar. Pero vemos que el mayor problema en los pacientes no es un dolor agudo de que te hayas hecho una herida o un esguince o un mal movimiento, porque eso espontáneamente el cuerpo tiende a volver a su ritmo normal. El problema está en los dolores crónicos, que muchas veces también se hablan. Entonces ese dolor crónico se amplifica. ¿Y cómo podemos ese dolor crónico no dejar que vaya más allá? Pues con el ejercicio, el movimiento. Me reitero una y otra vez. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado y si tenéis alguna pregunta, que yo sé que la última parte me he ido un poquito de contexto, pero para daros este recurso y hacerles hincapié a las embarazadas que hagan ejercicio en el embarazo, que se muevan ellas en grupo, la sensación de ansiedad y a lo mejor de soledad en esos momentos, pues les ayuda un montón en los grupos de posparto cuando van con las maternas, y luego que ellas hagan también su propio grupo, su propia tribu, que busquen pues eso, hacer ejercicio, hablar y que nos tienen a todas estas profesionales para que si nos necesitan, pues que busquen a su personal de referencia allí donde estén. Pues nada, si tenéis alguna pregunta más. El semáforo. Uy, el semáforo, estoy buena. Bueno, muchas gracias a las tres. Me quedé pensando en esto interesante del dolor como señal, ¿no? Que quizás proponerlo de esa manera, como una señal que nos ayude a pensar a dónde colocarlo, dónde está, y de allí poder trabajarlo, ¿no? Como interesante esa idea, ¿no? No como algo que nos obstaculiza o que nos paraliza, sino que nos dispara el trabajo, tanto físico, ¿no? Como quizás también afectivo, ¿no? Vale, eso. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a las tres. Bueno, yo quería, de la última parte, afianzar un poco lo que ha dicho Jenny, porque yo he tenido 2 cesáreas. En la primera hice ejercicio al principio, pero es cierto que no he enfocado en el transverso. O sea, quizás sería interesante a las madres decirles que busquen fisioterapeutas, pero especializados en suelo pélvico y en transverso, porque no es lo mismo. Con lo cual, en mi primera cesárea luego tuve una diástasis bastante grande y encima se acrecentó con que el ginecólogo me dijo que me pusiera faja. Y de ahí mi desconocimiento, pues peor. O sea, tardé en recuperarme del orden de 6-7 meses. Y en la segunda cesárea, yo estaba ya haciendo pilates todo el embarazo, tal cual, con especializados.
y después tardé como mes y medio sin faja, con una niña más, o sea, que la cogía, porque claro, no, o sea, son pequeños y no. Y el embarazo fue mucho más activo también, porque la estaba cogiendo y demás. O sea, que no quiere decir que por moverse mucho, ¿no? Hay veces que las madres, pues a veces dicen, es que si me muevo mucho, es que tal. No, o sea, que con el movimiento funcional, entendido y demás, pues que sí que es cierto que... Y la recuperación psicológica fue mucho mejor también, porque, bueno, pues te ves más capaz. Es cierto que la faja como que anula un poco, ¿no? El que no te muevas, el tal. O sea, que la vertiente que ha dado Jenny, pues ayuda mucho, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y para todo el posparto. Muchas gracias. El ejercicio hace que liberemos esa adrenalina positiva y tenemos un montón de hormonas y de neurotransmisores que sin él se quedan estancados. Bueno, aparte. ¿Me peleó con él? Ah, vale. Es que en el otro se enciende una lucecita, pero en este no. Ah, vale. Muchas gracias. Dime. Jennifer, una pregunta. Las expiraciones más activas, las exhalaciones de la S, de la F para trabajar el transverso, en el caso de una cesárea en el posparto, ¿a partir de qué momento lo dirías de trabajarlas? ¿Inmediatamente desde pasado el primer día o tardarías un poco más ahí? Pues en las cesáreas, claro, tenemos ahí siempre la precaución con las cesáreas, pero ellas cuando se levantan. En el momento que se levantan, están activando y haciendo más fuerza que con cualquiera de estas exhalaciones. Así que les diría a las propias, cuando tienes cesárea, que incluso antes de levantarse. Que su cuerpo conecte, que su cerebro conecte con el movimiento para que haya... Claro, han cosido ese transverso, lo han suturado y claro, hay miedo de hacer un ejercicio, pero es que las mamás que tienen una cesárea, muchísimas se levantan antes de las 24 horas de la cama. Si te vas a levantar, hay que intentar conectar primero, para que la cicatrización vaya en el buen, digamos, recorrido de las fibras. Muchas veces, pues coser algo no significa que esté conectado. Entonces esa orden un poco psicológica, ¿no? de intentar hacer esa respiración, intentar hacer como esa unión, hace que las fibras vayan en el buen sentido de su recorrido. Así que yo les diría incluso que antes de que se levantaran, porque si se levantan y no hay una activación, al final puede haber un tirón en la espalda, al final va a haber más tirón físico y tisular. Es un poco la fascia. Al final nuestro transverso viene desde toda la zona toracolumbar y aunque solamente se suture, digamos, en la parte de la cesárea, pero que se conecte, dentro de que va a haber una lesión, que todo lo demás se conecte. Y hay veces que está desconectado pues del dolor, de la separación. Entonces, antes de que se levanten. Como una cuestión de modulación neurológica, de conexión. Sí, porque no solamente es el gesto, ya os digo que a lo mejor si tarda más en levantarse no le metemos prisa, pero si este ejercicio lo he hecho antes, luego hacerlo da un poco de respeto, les puede dar un poquito de miedo a ver si me hago daño, pero es que no van a dejar de levantarse, va a haber un momento que tengan que ir al baño, va a haber un momento que tengan que ir a por su bebé, entonces un poquito para que todas esas conexiones pues vayan. De hecho, además, a las primeras horas siempre hay que sostener al bebé de alguna manera. O sea que aun con cesárea siempre estás en la cama, pero haces cierto movimiento muscular, porque aunque te pongan al bebé, no puedes estar sin moverte. Con lo cual, las respiraciones, en cuanto subes, por así decirlo, de quirófano, incluso que te queda un poco de anestesia y pues en puedes cuanto te aprovechar. acuerdes, al final Efectivamente, sí que es en cuanto complicado, puedas. Pero por claro. eso es importante practicarlo antes, porque tú lo que has practicado antes, esto se ve muy bien, por ejemplo, en enfermos operados del corazón. Les haces una rehabilitación previa en la que le enseñas unos ejercicios y luego ellos con su cicatriz y su arnés, por decirlo de alguna manera, hacen unos ejercicios y está visto que el que está operado de urgencia se recupera muchísimo más tarde porque no sabe esos ejercicios previos. En cambio, el que han tenido, incluso aunque sea 2 días antes de la operación, le han enseñado esos ejercicios pues para toser, para echar las mucosidades, para la cicatriz, y es que hacen los ejercicios nada más que son capaces de
pues eso, pues de despertarse de la operación. Pues pasa muchas veces a las embarazadas no le pedimos tanto, ¿no? Porque están ahí con su bebé y con que conecten con su bebé y la lactancia. Yo muchas veces le digo, no quiero exigiros ni que tengáis otra exigencia más, sino que lo sepáis y cuando os acordéis, pues lo hagáis. Y en los momentos de las contracciones uterinas, de los entuertos, pues también es un buen momento para hacerlo, porque a veces no se siente mucho en el primer embarazo, pero a lo mejor en el segundo parto se siente más, y esos entuertos que están haciendo que el útero vuelva a su ser, pues nos da un momento muy bueno de hacer esas respiraciones, porque también el resto de tejidos tienen ahí, es como si estuvieran reseteando. Yo siempre le digo a la mujer, por muy duro que sea el embarazo, el posparto es un momento de resetear. Si podemos ir haciendo algunos gestos que nos van a ayudar, hay mamás que se recuperan espontáneamente muy bien, pero la mayoría necesitamos ayuda. Y si es en ese momento, pues va más lo podemos encaminar más. ¿Qué pasa? Que muchas veces hasta después de la cuarentena no les vemos. Y hay mamás que hasta después de la cuarentena no hacen los ejercicios. Por eso es tan importante un trabajo en el embarazo, para que en esa cuarentena, aunque sean movimientos tan sutiles, lo hagan. Ya pasen más, pasen menos, hagan más cosas. Siempre decimos que tienen que estar, o sea, que se dejen cuidar, que no hagan un esfuerzo, que intenten, pues eso, no andar demasiado, que den paseos breves, pero que no anden demasiado, que no hagan ninguna cosa de la casa, que solamente atiendan a su bebé y un poquito a ellas mismas. Y ese poquito son estas respiraciones. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, pues muchas gracias por acompañarnos, a los que estáis aquí, a los que luego nos vean por el vídeo, y encantada de si hemos podido aportar algo.